Julio de 2021, oeste de Alemania. Las lluvias torrenciales convierten el apacible río Ahr en un torrente devastador. La riada inunda los pueblos del valle, destruyendo o dañando miles de casas. Más de 100 personas pierden la vida. Alemania no es el único país afectado por el incremento de los eventos climáticos extremos. La subida del nivel del mar y las lluvias torrenciales provocan graves inundaciones. A partir de ahora tendremos a menudo eventos climáticos extremos en todo el mundo y de una intensidad desconocida. Actualmente ya hay 20 millones de desplazados por el cambio climático en el mundo y serán muchos más si no abordamos en serio el problema. Cuanto más suba la temperatura media global, más graves serán los eventos extremos. Es una cuestión de vida o muerte. Altenburg, en el valle del Ahr, días después de la devastadora crecida. Las labores de desescombro están en marcha. La crecida ha dañado el 90% de las casas del pueblo. Los productos tóxicos que arrastraba la riada obligan a sanear los edificios. Sascha Mayer es uno de los damnificados. La noche de la inundación es difícil de olvidar. En ese momento solo me quedó tiempo para gritarle a mi mujer: «Cariño, la casa se inunda». Ella agarró a Jack y yo me hice cargo de John y subimos corriendo al ático. Allí se refugió la familia toda la noche. En una esquina, Sascha retiró las tejas. Lo hice para tener una salida de emergencia en caso de que el agua hubiera subido más. Miré por el tragaluz y el agua iba ya por la segunda fila de tejas. Pudimos comunicarnos con los vecinos que estaban ya en la parte más alta de su casa. Ahí se ve la altura que tenía el agua. También se preguntaban si el agua seguiría subiendo. Fue un momento terrible, porque no sabíamos cuándo iba a parar aquello. En una noche los Mayer perdieron todo lo que habían levantado a lo largo de los años. Hacía apenas 15 meses que habían comprado la casa. De la planta baja solo pudimos salvar el libro de familia y las 2 cartillas de ahorro de mis hijos. Todo lo demás hemos tenido que tirarlo porque estaba embarrado, sucio y grasiento. Se trataba de sobrevivir y hemos sobrevivido. Desde hace muchos años, la ciencia advierte del incremento de los eventos climáticos extremos. La investigadora Kira Winke no tiene dudas, la situación es seria. Estamos un grado por encima de la temperatura de la era preindustrial, es decir, estamos en pleno cambio climático y la realidad es que el impacto será cada vez más grave. No es un desarrollo lineal, no será poco a poco cada vez más grave, sino que por cada grado que aumente la temperatura, el agravamiento será considerablemente mayor. Eso implica enormes desafíos para adaptarnos al cambio climático. Facultad de Geografía de la Universidad de Bonn. Lothar Schrott imparte un curso de grado sobre previsión y gestión de catástrofes naturales. El investigador aprecia grandes déficits de comunicación poco antes del desbordamiento del Ahr. Se había emitido una alerta de temporal, había un aviso de que había inundaciones, pero la población de las zonas afectadas no tenía ni idea de qué implicaba. ¿Qué debía hacer? Sé por informes que algunas personas tomaron medidas preventivas usando el sentido común, llevando su auto a zonas más altas del Valle del Ahr, por ejemplo. Y esos fueron los únicos que se salvaron. Los demás se los llevó la corriente. La catástrofe en el Valle del Ahr evidenció las carencias del sistema alemán de alerta temprana. Y ahora, ¿qué habría que hacer?
Creo que debería haber un sistema mixto. Se habla mucho de aplicaciones de alerta en el teléfono celular. Yo mismo tengo 2, pero si la red de telefonía móvil se hunde, no te valen de nada las aplicaciones. Se ha demostrado. Una forma sencilla y eficaz de dar la alarma sería, por ejemplo, la sirena. En caso de catástrofe podría alertar a toda la población del lugar. Pero no debería ponerse en marcha esa sirena de inundaciones cuando la riada esté ya a la vista, sino 3 o 4 horas antes. Además, habría que enseñar a tiempo a la población cómo comportarse en esas situaciones. Sería absurdo que todos intenten huir en coche, que se bloqueen las carreteras y la gente se ahogue en sus coches. Rüdiger Fuhrmann, alcalde del lugar y bombero voluntario, aún no acaba de creérselo. Habíamos recibido el preaviso de que el nivel del agua alcanzaría 5,50 metros. Lo volvimos a escuchar en el parque de bomberos por la tarde, pero no acabábamos de creerlo. Nos preguntábamos, ¿de dónde va a salir tanta agua? 5,50 metros. Eran 2 metros más que en 2016. No podíamos creerlo. El caudal del río alcanzó 9 metros, llegando hasta los tejados de los edificios. En protección contra las inundaciones, los Países Bajos están más avanzados que Alemania. Desde hace siglos arrebatan terreno al mar. Antiguamente se empleaban molinos de viento para bajar el nivel del agua. Hoy su tarea la realizan enormes bombas que funcionan sin pausa. La cuarta parte de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar. Los ingenieros construyen barreras y diques cada vez más altos. En Nimega, por ejemplo, la ciudad está rodeada de una barrera protectora. En caso de inundación, se cierran los accesos con puertas o perfiles metálicos especiales. Así son los módulos que empleamos para los muros de refuerzo. Se engarzan unos en otros y la junta de goma garantiza que la estructura contra las inundaciones sea impermeable. Aquí se monta el muro de refuerzo. Primero retiramos esta placa y dentro está el marco para ensamblar los módulos del muro. Hay una barrera doble. Primero se pone una base y luego, uno a uno, se van añadiendo los módulos hasta este nivel. Además de las estructuras que protegen cada población por separado, los Países Bajos disponen de enormes infraestructuras a lo largo del litoral del Mar del Norte. En la barrera de Maestland, 2 enormes compuertas de 210 metros respectivamente protegen las tierras a sus espaldas. La barrera de Oosterschelde se prolonga 9 kilómetros a lo largo de la costa. A pesar de las enormes sumas que los Países Bajos invierten en protegerse de las inundaciones, saben que no será suficiente. Frank Spargaren participó en el diseño de la barrera de Oosterschelde. Todos coincidimos en que el nivel del mar podría subir 1 metro hasta finales del siglo. Eso tendría enormes consecuencias para los diques y las zonas que protegen. Si se produce esa subida, creo que en 2100 las barreras serán incapaces de soportar la presión del agua y como consecuencia habrá que derribarlas. Seguir elevando los diques no es una estrategia eficaz a largo plazo. Por eso los neerlandeses han decidido vivir con el agua y no contra ella. La nueva perspectiva incluye reducir la altura de diques y abrir canales de drenaje. En caso de inundación, se anega temporalmente una parte del terreno. Los habitantes de las regiones afectadas son realojados en elevaciones artificiales, todo con dinero público. La tecnología neerlandesa podría ser útil en Bangladesh. Debido al cambio climático, el sur del país está amenazado por la subida del nivel del mar y marejadas ciclónicas.
En el norte, los ríos transportan un enorme caudal todos los años en la época de monzones. Con el cambio climático, el monzón será cada vez más fuerte e impredecible. El prestigioso climatólogo Saleh Mulhook recuerda la responsabilidad de los países ricos en el cambio climático. La mayor parte de la contaminación tiene su origen en países ricos. A los países pobres les corresponde un porcentaje muy inferior. Por eso los países ricos tienen una gran responsabilidad en ayudar a los pobres. En Alemania, la canciller Merkel visitó las zonas afectadas por las riadas y prometió 300 millones en ayudas a los damnificados. Eso está muy bien, pero los alemanes deben pensar también en los damnificados de Bangladesh y África que sufren los efectos de su contaminación. Tienen el deber de apoyarlos, también financieramente. Hasta ahora, Bangladesh apenas ha recibido ayuda exterior. Muy poco para protegerse eficazmente. Sacos de arena, diques y refugios anticiclones son a menudo recursos estériles contra las masas de agua. La consecuencia es el éxodo a las grandes ciudades, donde los desplazados intentan labrarse una nueva existencia. Yahurul llegó con sus padres a la capital Dhaka en 2020, cuando una inundación cubrió un tercio de Bangladesh. Atrás dejó a su mujer y a sus hijos. Antes de la inundación teníamos una vida normal. En la crecida lo perdimos todo. Pudimos salvarnos a duras penas en la escuela del pueblo. Después de pensarlo un tiempo, decidimos pedir prestado dinero y venirnos a Dhaka. Los padres de Yahurul pidieron prestado a unos familiares unos 10 euros al cambio para pagar el traslado a Dhaka. Ahora los tres viven en un cubículo de apenas 15 metros cuadrados. Después de semanas buscando, mi hijo encontró un trabajo en una empresa textil y yo de empleada de hogar. Ganamos muy poco y mi marido padece del corazón. Sus medicamentos son muy caros. Los problemas de salud impiden trabajar al padre. Pasa los días en el café o en la cama. El hijo trabaja en un taller textil, gana 70 euros al mes. Pero tan solo los medicamentos del padre cuestan 40. Tenemos que lograr como sea volver al pueblo. Mis padres viven aún allí. La pobreza nos trajo a Dhaka, pero tenemos que volver. Una esperanza que comparten muchas personas de zonas rurales que todos los años se trasladan a la capital, pero muy pocos regresan. Dhaka ha superado ya los 20 millones de habitantes. Los barrios marginales surgen por doquier. La infraestructura urbana está al límite. En la ciudad de Dhaka teníamos cientos de canales. Gracias a ellos podíamos encauzar las aguas hacia el exterior. Además, alrededor de la ciudad había prados de inundación. ¿Dónde están ahora? En la mayoría hay asentamientos ilegales. No se han planeado nada. Para evitar el colapso de Dhaka se buscan soluciones urgentes. Uno de los proyectos en los que trabajamos es lo que llamamos ciudades de inmigración resilientes al clima. Hemos identificado unas 20 ciudades más pequeñas y buscamos la manera de convencer a los desplazados climáticos de trasladarse a esas ciudades y no a Ciudad de Dhaka. También se buscan soluciones para la población rural. Al contrario de Países Bajos, no hay dinero para medidas costosas.
En el Ministerio de Agricultura de Dhaka, el ingeniero agrónomo Mayarul Aziz desarrolla mejores sistemas de alerta temprana para advertir a la población del riesgo de inundaciones. Disponemos de una base de datos con 30.000 granjeros de todo Bangladesh. En caso de riesgo de inundaciones, mandamos a esas personas un SMS al celular sobre qué hacer. Esos agricultores transmiten la información al resto. Así hemos logrado grandes avances en la lucha contra las inundaciones. Otra solución proviene del sur del país. En este enorme delta, el agua lo cubre ya casi todo durante 8 meses al año. Algunos campesinos, como Obaidal Molar, han recurrido por ello a una vieja técnica: el cultivo flotante. Lo aprendí de mi padre. Solía poner unas plantas en el agua, pero no era algo sistemático. Lo hemos perfeccionado. No nos queda otro remedio si no queremos morir de hambre. Los campesinos construyen la superficie flotante con paja de arroz, plantas acuáticas y estiércol de vaca. Sobre esa capa rica en nutrientes se planta la verdura. La verdura de agua sabe mejor y tiene más vitaminas. No necesitamos abono artificial ni pesticidas. Por eso es mejor que la verdura que crece en tierra. Mucho mejor. El éxito da la razón al campesino. Su verdura crece más deprisa. Molar gana el triple que otros agricultores de la zona. Hasta ahora, el cultivo flotante se practica solo en un área pequeña del sur del país. Pero podría ser un modelo para otras regiones si se confirma la predicción de los científicos y 1/3 de Bangladesh queda anegado permanentemente. No todas las plantas son aptas para el cultivo flotante. El arroz, por ejemplo, la base de la alimentación local. Los extensos arrozales quedan a veces varios días inundados. Eso pone en peligro la cosecha. Los científicos están creando por ello nuevas variedades. Esas variedades resisten hasta 15 días bajo el agua. Animamos a los campesinos de zonas de inundación a usar esas variedades de arroz. Además, hemos establecido semilleros de reserva en zonas elevadas para distribuir simientes a los campesinos que lo necesiten después de una inundación. Esas medidas no evitarán, sin embargo, que amplias zonas de Bangladesh queden inhabitables en el futuro. Y ya hoy en día Bangladesh tiene una densidad de población 5 veces superior a la de Alemania. Bangladesh no puede adaptarse a todo. A la salinidad del agua dulce en las zonas costeras debido al aumento del nivel del mar, por ejemplo. Intentamos responder con cultivos que toleren la salinidad, produciendo camarones y cangrejos en vez de plantar arroz. Pero tarde o temprano la gente no podrá mantener su forma de vida y tendrán que irse. Mozambique 2019. El ciclón Idai azota el país africano. Amplias zonas litorales quedan inundadas. Organizaciones internacionales rescatan a muchos damnificados. El huracán castiga especialmente Beira. El agua cubre la mayor parte de la ciudad. Una barriada humilde junto al mar sufre grandes daños. Miles de personas abandonan su hogar. Dos años después, Julia Maganguiza vivía en la barriada. Aquí estaba mi casa, aquí estaban los muros.
Tenía habitaciones de alquiler. Allá tenía mis 3 habitaciones. Todo se derrumbó. Allá murió una mujer. Le cayó una piedra en la cabeza. Julia ya no vive aquí. Sus antiguas vecinas se quedaron. Después del ciclón no sabíamos qué hacer. Algunos se fueron, otros se quedaron. Dijeron que nos iban a realojar. No tenemos a dónde ir, por eso nos quedamos. Necesitamos ayuda, la situación acá es muy mala. Muy mala, siempre pensando en cómo salir adelante, en qué comer y sobrevivir. Después del huracán, la municipalidad decidió realojar a todos los habitantes de la barriada, pero muchos no quisieron porque allí y en la cercana ciudad tienen muchos empleos ocasionales, de pescador o vendedor ambulante, por ejemplo. Prefieren correr el riesgo de levantar su casa de nuevo después de cada temporal. A 1 hora de Beira, el gobierno ha puesto en marcha un proyecto para reubicar a los habitantes de zonas en riesgo de inundación. Se construyeron pequeñas casas, pero solo la estructura básica. Los aproximadamente 1.000 residentes que viven aquí desde principios de año son los responsables de completar la obra. Julia Maganguiza también recibió la oferta de trasladarse aquí con sus 3 hijas. Cuando llegamos todo era vegetación, así que nos pusimos manos a la obra. Pero necesitábamos electricidad. Y me gustaría mencionar algo más. Muy pronto dejaron de dar la ayuda de alimentos. Somos gente mayor y no podemos hacer mucho aquí. Hasta ahora no se ha terminado ninguna casa. No hay material para los techos. Por eso los desplazados viven desde hace meses en cabañas improvisadas junto a las casas. Algunos habitantes de la nueva colonia intentan mantenerse a flote con la venta ambulante, pero la mayoría debe trasladarse a la ciudad para trabajar, un gasto más. El realojo de damnificados por las inundaciones sobrepasa las capacidades de un país pobre como Mozambique. Por eso su único recurso es proteger mejor a la población del litoral. En Beira, por ejemplo, los nuevos rompeolas quieren evitar la erosión costera que causan las fuertes marejadas. Además, se amplían los canales que atraviesan la ciudad. Prácticamente transformó. En caso de lluvias torrenciales, los canales se convierten en espacios de retención de agua. El agua de las zonas habitadas viene a parar aquí y es retenida hasta que baja la marea. Entonces se abren las compuertas y el agua finalmente fluye al mar. Pero en caso de un huracán como Idai en 2019, los canales son demasiado pequeños. Por eso el ayuntamiento quiere construir con ayuda exterior 7 estanques que retengan el agua de las inundaciones. De momento solo hay uno, no hay más dinero. Nuestro país no tiene la capacidad por sí solo de afrontar esta situación tan amarga. Esta amargura que nós sentimos. Todos esos países potentes económica y financieramente son los principales causantes del cambio climático. Por eso deberían lo antes posible ayudar a los países con menos recursos a adaptarse al cambio climático. Alemania ya participa en el Fondo Verde del Clima para ayudar a países pobres, actualmente con 4.000 millones de euros al año. Para la reconstrucción del Valle del Ahr, el gobierno alemán destinará 8 veces más, 30.000 millones.
El especialista en gestión de riesgos, Lothar Schrott, estudia sobre el terreno la situación en el Valle del Ahr. Algunos se están ocupando ya de las estrategias de reconstrucción, pero aún estamos en plena reparación de daños. Y a esto se destina ahora mucho dinero. Si hubiéramos destinado este dinero antes a la prevención de catástrofes, habría sido más barato y también más humano. Es de vital importancia extraer las consecuencias correctas para que el Valle del Ahr siga siendo habitable. En el Valle del Ahr tenemos viñedos. Tienen un gran valor turístico y para los viticultores, claro. Pero tal vez se hayan cometido aquí algunos errores. Un ejemplo, en vez de viñedos en terrazas, hoy encontramos cultivos en ladera casi verticales. Esos terrenos apenas retienen agua de lluvia que fluye directamente al valle. Tampoco los bosques están preparados para el cambio climático. En cuanto a los osos del suelo, vemos que hay una gran cantidad de coníferas en vez de árboles de hoja caduca, que pueden retener mucha más agua y retrasar que baje hacia el río. Pero un bosque mixto adulto tarda 100 años en desarrollarse. Además, esas medidas solo impiden riadas moderadas. La prevención de inundaciones severas exige sobre todo construcciones a tal efecto. Pueden ser reservorios artificiales, estanques de retención creados artificialmente, excavados en determinados lugares y provistos tal vez de diques para que el agua no afecte a las zonas más bajas. También pueden ser zonas naturales de retención como las que hay en las vegas de los ríos. Así podría evitarse que subiera el nivel de los afluentes que juntos provocan en el valle los devastadores desbordamientos. De todas formas, tampoco estas costosas medidas garantizan una seguridad suficiente. Lo responsable a la hora de la reconstrucción es desaconsejar que se construya en zonas especialmente expuestas. Si no se hace, sería una gran irresponsabilidad hacia las personas que se vayan a vivir a esos lugares. Hasta ahora se decía, catástrofes como la del Valle del Ahr son eventos que ocurren una vez en 100 años. Ahora sabemos que serán más frecuentes. Afrontamos realmente un desafío existencial. Lo hemos visto en el oeste de Alemania. Lo vemos en los incendios forestales en todo el mundo, en Bangladesh, en Mozambique. En todo el mundo se registran eventos climáticos extremos. Eso significa que debemos hacer mucho más, tanto en el ámbito de la reducción de emisiones como en el de la adaptación al cambio climático. Es hora de asumir responsabilidades. En países como Bangladesh y Mozambique ya estamos demasiado tarde.